Muy buenos días, 5 de junio del 2025, siendo las 7 horas 10 minutos, damos inicio a esta clase de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Y bien, continuando con el segundo caso que por las Islas Malvinas, Gran Bretaña y Argentina se han venido enfrentando a lo largo de la historia, los panelistas Escobar, Méndez, Segura, Monar, Ríos, Moreira, Valencia, Castro, González, Muilaje y Gamarra expondrán la segunda parte del conflicto, los antecedentes del conflicto de este gran caso. Tienen el uso de la palabra. Buenos días, abogado, compañeros presentes. A continuación y como apertura daré un breve resumen de lo que es el origen del conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son un archipiélago ubicado en el Atlántico Sur a unos 480 kilómetros al este de la costa argentina y está formado por dos islas principales, la isla Soledad, East Falkland, y la isla Gran Malvina, West Falkland, y más de 700 islotes y rocas circundantes. El jefe ejecutivo de las Islas Malvinas es Andy Killen desde el 5 de abril del 2021. Los desacuerdos que se han suscitado en torno a la soberanía de las islas son muchos y muy antiguos porque han involucrado no solamente argentinos y británicos, sino incluso hay discrepancias en torno a su descubrimiento en el siglo XVI, ya que se mencionan navegantes españoles, franceses y británicos. Sin embargo, el primer asentamiento se da por Francia en 1764. El francés Louis Antoine estableció una colonia en las Islas Malvinas. Luego, en 1765, un año después, el británico John Byron toma posesión de las islas para el Reino Unido, fundando un asentamiento británico en la isla Sonder, al oeste de la isla Gran Malvina, y nombró al lugar Port Egmont. En 1767, España, mediante un acuerdo con Francia y basados en el Tratado de París, un tratado que habían hecho en el 1763, que fue este tratado el que dio fin a la Guerra de los Siete Años, en donde se entregaron territorios conquistados entre potencias europeas, y es a causa de ello que Francia, tras negociar la indemnización de sus colonos franceses por sus propiedades y gastos efectuados en la isla, deciden abandonarla y dejarla al control y administración de España. En 1770, España expulsó a los británicos de Port Egmont en la isla occidental donde habían instalado su primera base en 1765, generando así una crisis diplomática entre españoles y británicos que estuvo cerca de provocar una guerra, pero como parte de las negociaciones los españoles aceptaron el regreso de una guarnición reducida a Port Egmont por parte de los británicos, pero en 1774 el Reino Unido, de forma voluntaria y debido a razones económicas, ya que el gobierno británico consideró que el mantenimiento de la guarnición en las islas era demasiado costoso y no justificaba los gastos, es por ello que decide abandonar la isla. Pero como un gesto de reclamación posterior dejó una placa de plomo y una bandera como símbolo de su posesión sobre el territorio que decía que la isla, con su fuerte depósito y muelles, pertenecía a su muy sagrada majestad Jorge III, rey de Gran Bretaña. Pero ahora ubiquémonos en la época colonial, cuando lo que hoy es Argentina pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Los españoles consideraban que las islas eran suyas basándose en la línea marcada por el Tratado de Tordesillas, el mismo que fue firmado el 7 de junio de 1494 entre España y Portugal. Los puntos claves de este tratado incluían la división entre dos hemisferios, del mundo en dos hemisferios, entre España y Portugal, con una línea imaginaria que corría de norte a sur a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. De este modo, España obtuvo derechos de exploración y colonización en el hemisferio occidental, mientras que Portugal obtuvo derechos en el hemisferio oriental. Este tratado tenía como objetivo resolver las disputas entre España y Portugal sobre las tierras descubiertas en el Nuevo Mundo. Sin embargo, no se refirió específicamente a las Islas Malvinas, ya que no habían sido descubiertas en ese momento. Sin embargo, por el hecho de estar dentro del lado que le correspondía, según el Tratado de Tordesillas, España lo reclamó como propio. Pero para principios del siglo XIX, el fuego de las distintas luchas de independencia comenzaban a esparcirse por toda América Latina y en el 1810, con la Revolución de Mayo, en lo que hasta entonces había sido el virreinato del Río de la Plata, comenzó el proceso de expulsión de los españoles. Durante esos años, las islas estuvieron prácticamente vacías y sin gobierno, y fueron utilizadas como un refugio ocasional por parte de balleneros de distintos países. En 1816, lo que hoy es Argentina declaró su independencia de España y entre los objetivos de la joven nación estaba asentarse en las islas. Primero comenzó como un acto simbólico en 1820, un coronel plantó la bandera argentina en las islas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era como se llamaba entonces el territorio independizado, lo que hoy es Argentina.
Poco después, un comerciante de origen alemán de nombre Luis Bernet consiguió los derechos para mantener ganado y cazar lobos marinos en las islas y estableció lazos comerciales también con algunos ingleses. En 1829 se convirtió en el primer comandante político y militar del archipiélago nombrado por Buenos Aires. En su nuevo cargo, Bernet estableció un nuevo asentamiento y también anunció reglas para los pescadores extranjeros. Y aquí entró en juego Estados Unidos, porque en 1831 Bernet ordenó el arresto de 3 embarcaciones estadounidenses acusadas de no respetar sus nuevas reglas, y Washington declaró el arresto como un acto de piratería. Y en represalia, el 31 de diciembre de 1831 envió un buque de guerra al mando del capitán Silas Duncan, quien tomó prisioneros y ordenó a unos 40 colonos abandonar el asentamiento argentino y las declaró libres de cualquier gobierno, desconociendo así la autoridad argentina sobre las Islas Malvinas, aunque ni Gran Bretaña ni Argentina habían abandonado sus reclamos. Poco después, Argentina nombró a un nuevo gobernador y el año siguiente, en enero de 1833, la Armada Británica llegó a las islas y retomó su control para Reino Unido e instaló un gobernador y expulsó a los funcionarios argentinos. En 1845, los británicos fundaron Stanley, hasta hoy la capital del archipiélago, a la que los argentinos llaman Puerto Argentino. Y así llegamos al siglo XX. Sin éxito, Argentina siguió reclamando por medios diplomáticos y basados en el principio de utis possidetis juris, en el que sentían respaldado su reclamo de soberanía debido a que habían heredado estas islas porque España controlaba tanto el territorio continental argentino como las islas en el momento de la independencia argentina, y este principio se aplicó en América Latina después de las guerras de independencia. Basados en este principio, el 2 de abril de 1982, el general Leopoldo Galtieri, quien dirigía la punta militar que regía Argentina en ese momento, ordenó recuperar las islas por la fuerza. Del otro lado del Atlántico, la respuesta inglesa no se hizo esperar y la primera ministra Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, envió fuerzas militares al Atlántico Sur. 74 días de hostilidades, que fue el tiempo que duró la guerra, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1983, dejaron un saldo de más de 900 muertos, 649 argentinos, 255 británicos y 3 habitantes de las islas, además del hundimiento de buques y entre ellos el crucero Ara General Belgrado, hundido por los británicos, en donde perdieron la vida 321 personas, que en su mayoría eran jóvenes de la Armada Argentina. El conflicto terminó oficialmente con la rendición de Argentina y desde entonces las islas han estado bajo la administración del Reino Unido. Actualmente, la isla en su economía ha crecido considerablemente a la cría extensiva de ovejas, se han sumado también la venta de licencias de pesca a barcos extranjeros, el turismo y las explotaciones petroleras. El archipiélago tiene aproximadamente 3.469 habitantes y el ingreso per cápita en las Islas Malvinas es muy elevado, que lo coloca entre los territorios con mayor ingreso per cápita del mundo. Pero la disputa por la soberanía continúa y lograr un acuerdo que deje satisfechos a todos parece tan difícil en este siglo, igual como lo era en la antigüedad. Bueno, después de terminado el resumen de lo concerniente al conflicto de las islas, procederemos a la formulación de los argumentos que dejen clara la postura de cada diplomático en este caso, la soberanía de las Islas Malvinas. Y como parte actora tenemos a la República Argentina, representada por las diplomáticas Noeli Valencia, Zuli Gamarra, Génesis González, Chiquinquirá Monar, Karen Moreira y Carol Escobar. Y como la contraparte del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por las diplomáticas Irma Ríos, Kenya Segura, Lady Méndez, Angélica Muilaje y Corina Castro. La presente audiencia tiene por objeto analizar el reclamo de la República Argentina en relación con la soberanía sobre las Islas Malvinas, actualmente bajo administración del Reino Unido. Y a continuación procederé a dar paso a la diplomática argentina para que exponga los argumentos y pruebas que validen su denuncia. Las aguas del Atlántico Sur no solo arrullan costas, también guardan silencios que gritan. Allí, en medio del viento helado y la soledad de la bruma, laten unas islas que fueron, son y serán argentinas, las Islas Malvinas. Muy buenos días a todos los presentes, soy Noeli Valencia, diplomática argentina. Hoy venimos a defender no solo un reclamo nacional, sino también un principio fundamental del derecho internacional. Hoy venimos a exponer por qué Argentina sostiene con fundamentos históricos, geográficos, jurídicos y diplomáticos su legítimo reclamo sobre las islas. No se trata de una postura aislada, sino de una causa respaldada por resoluciones de las Naciones Unidas y el consenso de numerosos países del mundo.
Invito a todos ustedes a reflexionar con respeto y sentido de justicia sobre un conflicto que aún espera una solución pacífica y duradera, mediante el diálogo y la negociación. Desde su independencia en 1816, Argentina heredó las Islas Malvinas como parte del territorio anteriormente administrado por España. Heredó las islas conforme al principio de utis possidetis iuris, principio del derecho internacional que establece que los nuevos estados independientes conservan las fronteras administrativas heredadas del poder colonial. Antes de la ocupación británica de 1833, Argentina ejercía soberanía efectiva, ya que designó gobernadores, reglamentó la actividad pesquera, instaló población civil e incluso creó una comandancia política y militar en 1829. En enero de 1833, el Reino Unido invadió las islas y expulsó por fuerza a las autoridades argentinas, ocupándolas ilegalmente. Este acto de violencia constituye una violación al principio de integridad territorial, hoy reconocido en el artículo 2.4 de las Naciones Unidas. La ocupación por la fuerza no genera derechos soberanos. El tiempo no legaliza un acto ilegítimo. El Reino Unido mantiene una posición basada en la fuerza y en el colonialismo del siglo XIX. Argentina apela al derecho internacional, a la historia y a los principios de soberanía e integridad territorial. El Reino Unido mantiene una ocupación que comenzó con la fuerza y hoy se disfraza con argumentos legales, pero los hechos son claros. Hubo una expulsión, se impidió el ejercicio legítimo de la soberanía y claramente se sigue ignorando el derecho internacional. Con todo lo expuesto previamente, yo pregunto a las diplomáticas de Gran Bretaña, ¿cómo puede Gran Bretaña justificar su permanencia en las Islas Malvinas cuando esa presencia comenzó con un acto de fuerza, expulsando autoridades argentinas legalmente establecidas? Buenos días. Tanto el Reino Unido justifica su presencia en las Islas Malvinas, ya que principalmente apelando a la autodeterminación de la población insular, argumentando que los habitantes del territorio, ya que éstas desean permanecer bajo la soberanía británica y que éstas también tienen derecho a decidir su propio futuro, según establece la Carta de las Naciones Unidas. Y esto también descarta que la administración continua de las islas desde 1833 y la inexistencia de un acuerdo pacífico con Argentina para resolver la disputa y de soberanía. Ahora, mi siguiente pregunta es para Argentina. Eh, ¿Puede la mera cercanía geográfica determinar la soberanía territorial, incluso cuando no existe un ejercicio efectivo de autoridad o consentimiento de la población local hacia el Estado vecino? Buenos días. Desde el punto del principio de continuidad geográfica, la proximidad de este territorio sostiene que los territorios se encuentran próximamente geográficamente que deberían pertenecer al mismo Estado soberano, especialmente si no existe la relación natural con un país distante. En este caso, las Islas Malvinas, Argentina, está situada en el Atlántico Sur a solo 500 kilómetros de su costa y a más de 12.000 kilómetros del Reino Unido. Estas islas, por ley, forman parte del territorio sudamericano. La mera cercanía geográfica refuerza que el vínculo natural y el regional entre Malvinas y Argentina. Pero desde el punto de vista, la soberanía no depende de la distancia. Existen numerosos ejemplos de territorios no contiguos que pertenecen legítimamente a estados lejanos, como Guadalupe a Francia, Hawái a Estados Unidos, y la proximidad geográfica no equivale a soberanía ni determina la propiedad de un territorio. Hay muchos territorios en el mundo que pertenecen a países lejanos y por lo tanto este argumento no tiene bases sólidas. Pero ¿por qué ustedes dicen que no, que Argentina nunca ejerció una soberanía total sobre este territorio, sobre las Islas Malvinas en este caso? Porque el asentamiento de ustedes, los argentinos, fue esporádico. Sin embargo, el de Reino Unido ha sido por más de 200 años. Los de ustedes fue intermitente. Ya, ya, pero el no reconocimiento de la soberanía no anula una violación del derecho internacional. Además, antes de 1833, Argentina designaba autoridades, reglamentaba pesca y asentó una población civil en las islas. Incluso en 1829, Argentina creó la Comandancia Política y Militar de las Malvinas, demostrando un ejercicio efectivo de la soberanía.
Buenos días. Argentina sostiene que en 1833, cuando el Reino Unido expulsó a una pequeña guarnición de Argentina de las Islas Malvinas, se cometió un acto de agresión colonial que dio inicio a una ocupación ilegítima. Según esta visión, la soberanía argentina fue interrumpida por la fuerza y desde entonces se reclama una restitución de territorio, ¿verdad? Pero sin embargo, esta misma Argentina, 150 años después, fue la que recurriría a la fuerza militar en 1982 para invadir las islas. O sea, hablan de una violación internacional, pero luego la hacen, donde vivía una población civil estable, pacífica, de orden británico y bajo la administración continua del Reino Unido desde el siglo XIX, que acabe aclarar que la misma población es la que decidía estar ahí. Muy buenos días, le saluda la diplomática Carol Escobar y voy a responder ese argumento, puesto Argentina no reconoce la identidad ni los sentimientos de los actuales habitantes de la isla, pero esta disputa no se trata de sentimientos individuales, sino de un problema de soberanía territorial entre dos estados. La solución no implica desconocer los intereses de los isleños, como lo reconocen las resoluciones de la ONU, pero estos intereses no pueden traducirse en un veto al derecho argentino a recuperar su territorio. Argentina no ha retirado su compromiso con respetar el modo de vida y los derechos civiles de los habitantes, pero en el marco de una soberanía legítimamente ejercida. Diplomáticas de Argentina y bueno, en presencia de la comunidad internacional que se encuentra aquí presente, no olvidemos que tenemos el principio de la libre determinación de los pueblos, que es un concepto fundamental en el derecho internacional, ya que se refiere al derecho de que los pueblos, el derecho de los pueblos a determinar su propio destino político, social y cultural. Este principio se encuentra consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 1, párrafo 2, y en el artículo 55 también está. Y en el caso de las Islas Malvinas, la libre determinación de los pueblos se ha manifestado de manera clara y contundente el 10 y 11 de marzo del 2013. Se realizó un referéndum en las islas en el que el 99.8% de los habitantes votaron a favor de mantener su estatus político actual como territorio británico de ultramar. La pregunta planteada en el referéndum fue clara. Les preguntaban, ¿desea que las Islas Malvinas mantengan su estatus político actual como territorio británico de ultramar? Y como lo mencioné antes, el 99.8% de los habitantes votaron a favor de que sí querían seguir siendo territorio británico. Este referéndum es una evidencia concreta del deseo de los isleños de seguir siendo territorio británico y de no reconocer la soberanía argentina. Por lo tanto, sostenemos que el principio de autodeterminación debe prevalecer sobre otros reclamos. Buenos días, soy Chiquinquira Monar, diplomática de la República Argentina. Frente a lo expuesto por la delegación de Gran Bretaña, es necesario hacer algunas precisiones. Invocar el principio de autodeterminación, en este caso, es usarlo de manera equivocada. No estamos frente a un pueblo originario que reclama su liberación, sino ante una población implantada tras una ocupación colonial en 1833, cuando fuerzas británicas expulsaron por la fuerza a las autoridades argentinas legítimas. La, auto, la autodeterminación no es un derecho absoluto. El derecho internacional, especialmente en el párrafo 6 de la resolución 1514 de esta Asamblea, lo deja muy claro, no puede invocarse para afectar la integridad territorial de un Estado. La situación en las Islas Malvinas no encaja, es un proceso genuino de la descolonización. La comunidad internacional lo sabe y así lo reconoce la resolución 2065, que identifica claramente una disputa de soberanía entre Argentina y Gran Bretaña y llama a ambas partes a negociaciones bilaterales. ¿Qué ha hecho Argentina? Reiterar su voluntad de diálogo. ¿Qué ha hecho Gran Bretaña? Rechazarlo de forma constante. Y en cuanto al referéndum de 2013, recordémoslo con honestidad, fue unilateral y sin reconocimiento ni supervisión internacional. No puede presentarse como expresión legítima de autodeterminación cuando lo que hace es perpetuar una ocupación. El derecho internacional ofrece una salida clara, sentarse a negociar. Argentina está dispuesta a ello, el Reino Unido no. Esa negativa y una falsa autodeterminación es el verdadero obstáculo para resolver esta disputa. Pero no se podría decir de que el pueblo que está sentado en las Islas Malvinas es un pueblo que no son colonos. O sea, si bien es cierto, las Islas Malvinas nunca estuvieron habitadas por nadie, pero los Reino Unido
hace su asentamiento inclusive primero que Argentina. Entonces, decir, y aparte que ya tienen más de 200 años ahí, o sea, ya no se podría decir que es un pueblo que no es originario, porque estamos hablando de descendencias de personas que han nacido ahí, o sea, que ya son autóctonos, se podría decir, del lugar como tal, ya se sienten del lugar, tienen las tradiciones, o sea, no se podría decir a estas alturas de que han pasado ya casi 200 años, de que ellos no son un pueblo, que son un pueblo impuesto ahí. Si hubiese sido tal vez recientemente que pasó este asunto, pero ya estamos hablando de más de 200 años. O sea, no se podría decir. Pero este principio no es aplicable cuando se trata también de un territorio ocupado por una potencia colonial, en este caso como Argentina, que muchos lo reconocen en numerosas resoluciones de la ONU. También la población de las islas, en este caso que fue implantada por el Reino Unido, también luego de desalojar la autoridad argentina en 1833, por tanto no se trata en sí de un pueblo colonizado, sino de una colonia creada en sí por el colonizador, y su permanencia tampoco no se puede justificar en sí la ocupación ilegítima del territorio. ¿Por qué se dice que es ilegítima? ¿Por qué ustedes dicen que es ilegítima? Porque sí le reconocen numerosas resoluciones en la ONU y reconocen que hay un conflicto aquí. Reconocen la disputa, se reconoce el conflicto, pero no que sea ilegal. O sea, no se reconoce a ninguno como quien dice como soberano a un país. Pero Pero se reconoce la disputa, pero no. reconocen que Reino Unido expulsó por fuerza a las autoridades argentinas que estaban en las islas, lo que constituye una ocupación colonial. Y esto sí lo reconoce la ONU como una violación del principio de la integridad territorial. Esto está en el artículo 2.4 de la Carta de la ONU. Como también la ONU reconoce de que también cuando ustedes, los argentinos, llegaron de una forma agresiva a la isla, también fue una violación por parte de Eh, Argentina. O sea, los que entraron de manera violenta a la isla fue Reino Unido. no fue de forma violenta. Ellos lo que hicieron fue sacar a una guarnición de Argentina que se encontraba ahí. Sin embargo, los que estaban ahí, los que eran civiles, que eran unos cuantos, no eran muchos, permanecieron en la isla. Fue a la guarnición argentina la que se expulsó. Y no fue tanto no hubo una guerra en ese tiempo. ¿Cómo se puede decir que no hubo una guerra si hubo una intervención armada? Pero no fue una guerra como tal. No se podría llamar a una intervención armada. O sea, de hecho, para poder sacar a alguien que está invadiendo un territorio que consideras tuyo, tienes que utilizar, no digámoslo así, la fuerza como tal, porque no hubieron barcos hundidos en esa época, no hubo una guerra como tal, entonces no se podría decir que fue por la fuerza. Lo que utilizó Argentina, eso sí fue este uso de la fuerza y violentar se podría decir, la paz en ese tiempo. Como diplomáticas argentinas, reconocemos que hubo una expulsión por fuerza y una intervención armada. ¿Por qué no recurrir al diálogo en este caso, sino que recurrir a la fuerza? Reino Unido siempre ha estado abierto al diálogo. Lo que no está abierto es a ceder una soberanía que creemos que es nuestra, que nos pertenece. La ONU reconoce que el Reino Unido no se ha querido abrir a un diálogo para resolver este conflicto. De hecho, sí se han dado diálogos y se han establecido negociaciones, pero en base a asuntos comerciales, como la pesca. Pero ya cuando se topa el asunto de la soberanía, pues Reino Unido no, porque no vamos a ceder. Y de hecho la ONU también reconoció en el año 1982 que el Consejo de Seguridad, que hubo una disputa, digo, perdón, que hubo una agresión argentina contrario al derecho internacional, porque el Reino Unido bajo el principio de legítima defensa con el respaldo explícito de la ONU. Incluso si una disputa fuera legítima de soberanía, no se puede resolver invadiendo a la fuerza un territorio administrado por otro país. Cabe recalcar que también desde 1982 Gran Bretaña también mantiene una base militar de gran escala, con más de 1.000 efectivos, radares avanzados y armamento de última tecnología. También que esto viola el principio de solución pacífica de controversias, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.
En sí, Argentina no representa una amenaza militar, ha ratificado en sí su compromiso con la paz y la diplomacia. Entonces, ¿por qué mantener una base militar tan poderosa en un territorio disputado, en una región declarada zona de paz por América Latina y el Caribe? Además, que haya una estabilidad entre esos isleños no borra el hecho de que existe una ocupación colonial, que no resulta legal. El mantenimiento del estatus que no es una forma de perpetuar una injusticia histórica. El tiempo no legitima una acción ilegal según el derecho internacional. Bueno, sobre la presencia militar, la presencia británica militar es proporcional y su objetivo es garantizar la defensa de los isleños frente a posibles amenazas. No hay evidencia de que se realicen actividades ofensivas. Las bases militares cumplen además funciones de búsqueda y rescate, monitoreo marítimo, operación Antártida. Además, no hay bases nucleares ni despliegues masivos. Las fuerzas británicas cumplen una función mínima de disuasión y defensa, como lo haría cualquier otro país en un territorio remoto y vulnerable. O sea, no hay aquí por qué decir de que la presencia militar, yo creo que es legítima que haya presencia militar. Y a todo esto, ¿yo puedo hacer alguna pregunta? ¿Se abre el Sí, foro o no se puede abrir el foro para la comunidad internacional? sí, abogado. Por Está supuesto. abierto el foro por si acaso, ¿ah? Yo hago una pregunta y nada más, como quien dice, ¿no? Y aquí qué tiene que ver el Tratado de Tordesillas y en qué consistió? Bueno, el Tratado de Tordesillas era la división que se hizo de una línea imaginaria entre Portugal y España, porque ellos de esa forma se dividieron los territorios colonizados, pues, ¿no? Para España era todo lo que era la parte occidental y para Portugal la parte oriental. Pero aquí, básicamente, en este caso, del caso de las Islas Malvinas, que es lo que nos compete, eh, o sea, debido a lo que, como mi postura de diplomática británica, no tiene validez alguna, no tiene una validez actual, pues el acuerdo entre España y Portugal, se podría decir que fue antes de que se realice el conflicto. Entonces, Está no bien. tendría una validez. Ah, no tendría, no te creo. A Bueno, ver, a ver, a ver, puedo sigue hablar con... como diplomática argentina. A ver, claro. Bueno, Gran Bretaña dice que los tratados antiguos como el de Tordesillas no le dan a Argentina un título claro sobre las islas. Creo que eso no es del todo correcto. El Tratado de Tordesillas de 1494, aunque no menciona específicamente a las Malvinas, sí marcó un acuerdo reconocido por las potencias de la época sobre cómo se repartían los territorios del Nuevo Mundo. Bajo ese marco, España tuvo el control de gran parte de Sudamérica y eso incluía territorios cercanos a donde estaban las islas. Además, en 1965 la ONU reconoció que hay una disputa de soberanía y pidió a ambos países que se sienten a negociar. Si no hubiera una base legal para el reclamo argentino, la ONU no lo habría hecho. En resumen, consideramos que Argentina tiene un reclamo válido, que no depende solo del Tratado de Tordesillas, sino también de una continuidad histórica, actos reales de gobierno y de derecho internacional vigentes en ese momento. Entonces podríamos decir, valga otra pregunta, que si el Tratado de Tordesillas sí tiene que ver por cuanto hizo la división de las tierras que sean conquistadas, entre eso en América. Entonces, si entre España y Portugal se repartieron, ¿a quién le correspondió la parte, a España o a Portugal, la parte de Atlántico Sur? Se podría decir que a España. Ok, muy bien. Y si le correspondió a España, para, de antemano y entre paréntesis, yo felicito a ustedes por si acaso la intervención, no crean, ¿eh? Han estado muy bien y me alegra muchísimo. Sino que yo quiero que, para ahondar más en detalle, díganme ustedes, ¿qué dijo pues la corona española, que era dueña de esos territorios antes de 1816, que ustedes bien lo dijeron, se independizó Argentina de la corona española? ¿Qué dijo pues en estos 200 años España al respecto? Si era la dueña. ¿Le dio o no le dio las Malvinas a Argentina? ¿Qué dijo? ¿Qué saben ahí? Pues no, Bueno, si bien es cierto, España apoya, de hecho, por ser Europa, a Reino Unido. pero es que los representantes de España en ese entonces heredaron las islas argentinas.
Ahora las autoridades de España han cambiado y es natural que apoyen a un país europeo, pero en ese entonces esas islas fueron heredadas a Argentina. O sea, de lo que dice la diplomática Valencia, en parte tiene razón, porque resulta que Argentina, propietaria de toda la parte del Atlántico Sur, entre otros, en América, con el Tratado de Tordesillas, ¿qué dice? Cuando le consulta en primer lugar se queda callado, ¿eh? Pero acuérdense que también nombraron aquí lo que se llama el utis possidetis juris, que quiere decir como poseíais, seguirás poseyendo. Entonces, la lógica argentina al mundo le dice, vean señores, y peor, y especialmente británicos, nosotros en 1816 nos independizamos de la corona española, que era propietaria de todo este territorio en el Atlántico Sur, donde estamos. Al momento de independizarnos, como estas islas se encuentran, como también bien lo dijeron ustedes, alrededor de 500 kilómetros de nuestras costas, de acuerdo al utis possidetis juris, que como le pertenecían a España, ahora nos pertenece a nosotros por cercanía territorial. Eso nunca lo ratificó, ni dijo ni sí ni no España, sino que se quedó callado. Pero ojo, según cuentan las historias urbanas internacionales, que en este caso en particular, yo les dije que había mucha historia, que es lo que faltó un poquito de investigar más. En primer lugar, para darle el realce a las islas, existen los llamados mapas cartográficos que datan de 1200. En esta época ya se avistaba en este sector, hablemos así, dos grandes islas, que a propósito no han dicho los nombres. ¿Cuáles son los nombres? Sí las dije al inicio. A ver, repite pues entonces. Las islas de Gran La isla Malvina, de la Gran y Soledad. Malvina. Y Soledad, rodeada Sí, como de 200 islotes. Ok, muy sí, y bien. la isla Gran Malvina. West Exacto. Falkland y East Falkland. Luego de 1200 sigue la historia y viene lo que se conoce por historia también en 1492. ¿Qué cosa? ¿Qué ocurrió ahí? ¿1492? El descubrimiento El de América, descubrimiento de pues. Cristóbal Colón. Claro, pues el descubrimiento de América, en donde se nos manda la corona española a Cristóbal Colón, y resulta que Cristóbal Colón, creyendo que había llegado a Indias, llegó acá a América, donde también Cristóbal Colón, que recorrió América, debe haber visto las islas, pues, ¿no? Como las Galápagos y todo lo que más hay en América. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? De allí que vienen 1494 que acabaron de hablar ustedes. El Tratado Ya de dije, Tordesillas. el Tratado de Tordesillas, pues, en donde se reparte, entre otros territorios, lo de América, España y Portugal, y ratifican la propiedad del Atlántico Sur para España. Entonces, ¿qué pasa? En 1494, vienen 1513, si no me equivoco, en John Davis, creo que el inglés que da la vuelta a América y las ve, y les gustó, y se enamoraron de las islas. Resulta que como se enamoraron de las islas, luego también vienen los franceses, también se enamoraron de la isla y se meten en una isla los franceses y en otra isla los ingleses. ¿Y qué creen ustedes que pasó allí? ¿Quién decíamos que era propietaria de las islas? España. Le declara la guerra a Inglaterra y a Francia. Le gana la guerra a España a Francia y le cobra indemnización y lo saca a patadas de la isla. Cosa parecida pasa con Inglaterra. Pero Inglaterra quedó, como quien dice, enamorada de la isla.
Desde 1500, 1600 seguía dando vueltas y vueltas y vueltas hasta 1618, en la que se independiza Argentina de España, y viene lo de Lutis Possidetis Iuris, lo de las islas. Ya estaba enamorado de las islas Inglaterra, Gran Bretaña, y resulta que sigue darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Ya en manos de Argentina, las islas, es que hay todo este relajo, porque ya hubo un relajo entre España e Inglaterra, que Inglaterra la sacó de la isla porque eran suyas, ¿verdad? Ahora le tocó a Argentina, pero ya de ahí España, ¿sabe qué? Como bien dijo también la diplomática Ríos, como país europeo, obviamente iba a estar del lado del país europeo, pero sabe que de lejos veía los toros, como buen español. Perfecto. Comienza la bulla, y si bien es cierto, Argentina defendía la teoría de Lutis Possidetis Iuris, y como lo que menos tenía era plata o dinero, no podía pues explorar y explotar la isla. Y esa isla, por decenas de años, era inhóspita, porque no nada, nadie sabía nada. A duras penas, cuando en una entrada de los ingleses a la isla, lo que encontraron fue un trapo ya descolorido que dice que era la bandera de Argentina. Sigue la historia, y en 1829, algo así creo que fue, Argentina, ante que veía que le daba vueltas y vueltas como enamorado Inglaterra a las islas, no tiene mejor idea de nombrar al primer gobernador argentino en la isla, que se llama, de apellido Bernet. Bernet. Todo esto es tema de examen. Bernet, que va con, como así como los 13 de la fama, con un poquito de gente ahí a la isla, a gobernar, a liderar y a hacer cualquier cosilla, como para hacer presencia en la isla, porque seguían sin plata. Fue entonces que en 1832, creo, ahí ustedes me pueden corregir, Gran 33. Bretaña se cansó de tanta visita de enamorados y se mete a la isla. De mala suerte para Bernet y estos argentinos que estaban allí, que habían poquito, y lo saca corriendo de las islas. Y desde 1832 hasta la presente fecha se queda Gran Bretaña dentro de las islas, sobre texto de que ellos no encontraron a nadie y de que eso estaba botado. Y como en esa época las colonizaciones eran descubrimientos, el que se metía a las guarabas era dueño de todo, y así se hicieron siempre los europeos dueños de territorios en otros continentes inclusive. Argentina desde 1832 se quedó callada, no dijo nada, ya, no le importó porque seguía sin plata. Comenzó los gobiernos a manejarse internamente, entre ellos algunos gobiernos también corruptos, hasta que, como la canción, en 1900, perdón, antes de esto, dicen las historias urbanas internacionales, que Gran Bretaña visita a Argentina y le dice, oye, ven acá a Argentina. Mira, la plena, esta nota siempre ha estado votada. Tú dices que es tuya, pero España no ha dicho nada. Tú vienes con el problema de Lutis Possidetis Iuris, y la verdad es que es un principio internacional, pero yo te voy a sacar el principio también internacional, que es la determinación de los pueblos. Argentina dice, ¿sabes qué, inglés? Ándate, yo no acepto eso. Van al seno de las Naciones Unidas. Argentina dice que no está de acuerdo porque no era ilógico pensar que si dentro de las islas se encuentra el 98% de ingleses, obviamente van a pedir que el resultado, que ellos iban a querer ser ingleses y no argentinos, y que ellos no aceptaban. Pese a eso, igual al braveo, Gran Bretaña por unísonamente elabora y hace el censo, y efectivamente salen de que los isleños querían ser
de Gran Bretaña. Argentina nunca aceptó eso en el seno de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no es que no dijo nada, siempre mandó a las partes a negociar pacíficamente, de acuerdo a los medios pacíficos para solucionar conflictos internacionales. Y ante esto, Gran Bretaña vuelve a hablar con Argentina y ve, Argentina, la verdad que tú eres una piedra en el zapato. Yo no quiero que grites al mundo de que yo te me he llevado las tierras porque están en estado votadas. Según tú son tuyos, pero España nunca dijo nada. Ahora mira lo que dicen la gente dentro de la isla. No seas necio. Mira ya, en el hipotético caso no consentido Argentina, de que realmente algo tengas de razón, véndeme las islas, pues, y dime cuál es el precio y yo te doy el billete. Argentina le dice, ¿sabes qué? Yo no te las vendo. Ah, rebelde. Ya, ok, está bien, ya. Alquílame las islas. Tampoco te las alquilo. Ah, no. Entonces hagamos una cosa ya. Ya si no aceptas esto, ya estás tragado. Firmemos un tratado internacional en donde yo, Gran Bretaña, me comprometo a trabajar en las islas con mi plata 100 años. Luego de los cuales, así como el Tratado de Panamá con Estados Unidos por el Canal de Panamá, luego de los cuales, cumplidos los cuales, yo te devuelvo a Argentina las islas así como están, con el avance y todo lo demás. Gratis. Argentina dijo, ¿sabes qué? Tampoco. Ah, bueno, ¿sabes qué? Te vas por un tubo. Se quedó allí, comenzó a explotar, vean lo que han hecho y están allí hasta ahora. Pasa el tiempo y como ya les dije que en América lamentablemente lo que más hemos tenido y que podrían ser producto de exportación es gobiernos corruptos, en Argentina entran en elecciones populares, pues. Y en el año 1982, estando de candidato a la alcaldía, a la presidencia de la República en Argentina, un general corrupto de apellido Galtieri, perdiendo en la primera vuelta electoral, en la segunda vuelta electoral además se le ocurre una gran idea de decirle al pueblo muy romántico argentino, Una estrategia política de él. así es, le dice, oye, 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 este pueblo, mira, yo vamos a recuperar conmigo, si yo gano la presidencia, las Islas Malvinas. Y quien creyera, vuelca las elecciones y gana pues el presidente Galtieri, que tenía todos los pronósticos en contra, gana la presidencia de la República en Argentina en el año 1982 y efectivamente lo primero que hace es enviar goleras destartaladas argentinas con imberbes marinos, jovencitos argentinos, a la isla, en donde como sorprenden en las islas a unos 10, 15 británicos, los matan a todos y se posesionan de las islas y el pueblo argentino aplaudiendo a Galtieri porque recuperaron las islas Malvinas. Pero resulta que más demoró en llegar Gran Bretaña y la noticia a Gran Bretaña que en ese entonces, ¿quién era presidente en Gran Bretaña? Vamos a ver, o la primer ministra. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que tenía también graves problemas económicos y políticos en Gran Bretaña. Al enterarse de la noticia, no hace otra cosa que aceptar la declaratoria de guerra prácticamente y mandar sus acorazados experimentados, que eran los primeros buques navales militares del mundo, eran los ingleses, hacia 13.000 kilómetros hacia la isla. Llegan, los hacen pedazos a los argentinos y vuelven a meterse en las islas y vuelven a recuperar Gran Bretaña las islas en el año 1982 hasta la presente fecha. Entonces la pregunta, entre otras, ¿cuáles son los medios en la cual antiguamente se apropiaban de los territorios? El que lo encontraba era de él. La ocupación pacífica,
compra de territorios por medio de tratados internacionales como que se adueñaban temporalmente, alquiler, descubrimientos de territorios y la guerra. ¿Qué pasaba a Escobar si perdía la guerra? El que ganaba se quedaba con el territorio. Entonces, pues, para mi modo de ver, en el año 1982, mala estratégica del corrupto Galtieri, declarar la guerra a semejante potencia bélica que era Gran Bretaña, los hicieron pedazos como no era para pensarlo menos, y perdieron la guerra. Pues ya, si ya, ahora ahí sí ya perdieron el territorio. Que las Naciones Unidas vetan desde el año 1945 que se creó porque es un derecho internacional de paz, no de guerra, pero la que declaró fue la misma Argentina y la que Así es. declaró fue la misma que pierde las guerras, que pierde la guerra en la guerra de las Malvinas. Entonces, ¿qué territorio sigue reclamando? Ese es mi punto de vista, que yo puedo estar equivocado. Y de hecho, muchos, los argentinos me escuchan, me caen a palo. Pero yo simplemente estoy interviniendo como para que siga ahorita ustedes ahora con ese argumento que está muy bien. Le faltaba algo de historia, como para que ustedes ya entiendan perfectamente lo que ha sucedido ahora. Sigan. A ver, entonces, ante estos comentarios, ¿qué opinan ustedes? ¿Sigue siendo Argentina las islas o qué mismo pasó? ¿Por qué España no habló en su debido momento? ¿No creen ustedes? O ya mejor, porque ya no han de querer, porque como ya lo dije yo, no van a querer discrepar conmigo, que deberían de discrepar, porque aquí todos aprendemos. Díganme ustedes, y la comunidad internacional, ahora que está abierto el foro, díganme ustedes cómo, y el que me lo dice, lo exonero del examen del segundo parcial, miren que se lo estoy diciendo en público y grabando. ¿Cómo, como diplomáticos, conocedores del derecho internacional, que ya conocen todo lo que ha sucedido, cómo ustedes en estos momentos podrían resolver este problema? A ver, Eh, vamos a ver. haciendo negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña con una mediación de un tercer país, para Dice así poner, reducir tensiones diplomáticas y abrir un espacio de acuerdos entre ellos. o sea, tú lanzas, en parte es bueno porque utilizar los medios pacíficos, renegociar sí, pero yo quiero O, concreto, concreto. o también crear un modelo de soberanía compartida, como Andorra. No, a ver, eso ya se propuso y Gran Bretaña dice, ¿sabes qué? Nah, no necesito ni tu poca plata que no tienes, ni necesito que vengas a administrar, que yo ya tengo más de 100, 200 años administrándola. Yo creo que ya se debería reconocer ya de una vez la soberanía total ya de Gran Bretaña, para No que ya lo va, Argentina deje de reclamar, porque prácticamente no se ha reconocido, solamente se ha reconocido la disputa, pero no la soberanía como tal hacia Reino Unido. pero igual ya las Naciones Unidas y todo el mundo reconoce que las Islas Malvinas están en poder de Gran Bretaña y Claro, Argentina no hace nada. claro, pero está una disputa todavía por peleándose la soberanía, se podría decir así. O sea, como que es como que cuando se dice esto es mío, pero todavía alguien me lo pelea. O sea, O sea, Es como que, es básicamente, como que tú digas que 100 hectáreas en Daule son tuyas, pues tú estás en Guayaquil, pero en cambio tienes más de 50 años una familia sembrando arroz allí, cualquier cantidad, y sigue viviendo allí y hace las veces de dueño. Y tú dices, claro, o pues no, sea, esas tierras son mías, de boca. claro. Claro, más o menos eso. O sea, creo yo, ¿no? Que ya como que debería ya, ya declararse totalmente ya que las islas le pertenecen a Reino Unido para que ya Argentina ya no tenga como que esa, o sea, que se elimine esa disputa abierta, sino que Pero ya quede como que anulada, o sea, que ya quede como lo, para... lo que pasa es que mi querida diplomática Ríos, Ujú. Argentina, al aceptar eso, pierde pan y pedazo. Pero si tú te pones a pensar en la realidad, si tú estás peleando de pronto y tienes algo de razón, y estás peleando algo que según tú te pertenecía y tienes toda la que ganar, según tú, contra una persona adinerada, ¿tú qué harías? ¿También pierdes el territorio? Ay, bueno, porque tienes plata, yo me voy. ¿O tratarías al menos de sacar, más que sea un pedacito de pan?
Claro, trataría de sacar. Eso es lo que eso es lo que me Claro, imagino que ha de querer Argentina. claro, es por lo que igual las islas tienen Ya, un. pero ya les estoy ayudando, ¿ah? Ya les estoy ayudando. O sea, Entonces, no es negocio para Argentina perder las islas. entonces sería entonces ceder una parte pequeña de las islas para que estos pudieran tener control de esa parte, porque no sería completamente entregarles todas las islas, pero al ceder una pequeña parte es como que ya, como tu pedazo, no estés molestando. Eso de Porque allí no cabe porque Gran Bretaña, que sabe que Argentina es belicosa, mañana pasado se le va a querer adueñar de otro pedacito. Y Sí, de de pronto pedacito lo en que. pero pedacito. no se podría crear un tratado internacional entre ellos para dejar en claro que esa pequeña parte es absolutamente solo de Argentina y que de otra manera, si llegara a invadir la otra parte que le toca a Bretaña o tratar de hacer algo contra ese territorio, se exonera, por ejemplo, ya te quitamos tu parte porque no cumples las reglas. No, porque ¿por qué voy a firmar un tratado conmigo mismo si ya el dueño absoluto de las islas soy yo? Yo no tengo problema con nada. Que me venga a reclamar, lo mando zumbando. Que me venga a invadir, le gano la guerra de nuevo. Que hable en el seno de las Naciones Unidas, yo grito más duro porque tengo más plata. ¿Por dónde gana? Entonces, en este caso, Argentina no tiene ningún punto en que aferrarse, pues, aunque tenga un pedacito, pues, si el dueño La, legal es. la que no va a ganar ningún punto extra eres tú, porque siempre hay una salida. Lo imposible es la muerte. Y ambos países siguen vivos y existen. Sino que ustedes no quieren es pensar y ustedes sé que tienen la respuesta. Una Empezar una solución, guerra para soberanía. una solución neutral podría ser que las islas pasen a estar bajo la administración de un ente internacional de la ONU. Bueno, yo de Gran Bretaña, yo te diría, sabes que no, gracias, porque yo sé administrarlo bien. Es más, desde que yo estoy adentro como Gran Bretaña, he administrado muy bien las islas. Es que ese es el problema, porque Reino Unido se niega a dialogar pese a los llamados internacionales, ya que también la comunidad Pero, internacional pero, no pero, respalda la pero, posición británica unilateral, sino la pero, negociación por la pero soberanía. exonérense, pues, y razonen ustedes como diplomáticas. No busquen la historia, ya la historia ya pasó y no se solucionó. Nuevas cosas, pues. Una ¿Qué se les soberanía, puede ocurrir? un ¿Vamos? acuerdo, una soberanía compartida, un acuerdo en el que ambos países compartan la administración o No soberanía. necesita Gran Bretaña compartir eso ni por callarle la boca a Argentina porque ya le ganó la guerra. Lo que pasa es que Argentina no ha querido, si lo que le quería hacer del Pacto de los 100 años no aceptó, o sea, es complicado, porque podría ser también que se haga en la parte comercial, tal vez que Argentina tenga tal vez alguna licencia para en lo que es la pesca, qué sé yo, eh, llevar algún porcentaje, digo yo, Ya, pero diplomática Río, algo, como que algo te estás iluminando, pero ¿cómo? ¿Cómo enamoras a Gran Bretaña para que acepte algo que tú dices? algo tiene que darle a Argentina, no sé, pues que no das nada sin tener nada, o sea. Las argentinas, pues. No, 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 no. No, no, no. Sería buscando un apoyo, como dijo la compañera hace un momento, un tercero entraría. Por ejemplo, el hecho de que Gran Bretaña haya durado tanto en la guerra fue por el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos cambió las tornas completamente, porque fue gracias al apoyo de ellos que hubo suministros y otras cosas, ¿no? Ahora, si Estados Unidos entrara y apoyara directamente a Argentina, en este caso, habría alguien que sí podría hacer sentar a Gran Bretaña, ¿no? Perdón, a Reino Unido, para poder hacer negociaciones. ¿Quién? Teniendo el apoyo de Estados Unidos, ahí Estados podría. Unidos, a ver, Es difícil que Estados Unidos apoye a Argentina, Estados Unidos apoya a Reino Unido. Estados Unidos Pero es es una aliado de posibilidad. Gran Bretaña y de Francia toda la vida. Claro, no va a apoyar a Argentina. Sí, pero es por los beneficios que obtuvo de esta guerra. Ahora, si Estados Unidos ve beneficios por parte de Argentina mucho más grandes que lo de Reino Unido, porque Estados Unidos no es que apoye directamente a alguien por amistad, sino por conveniencia. Pero, como por ejemplo, ¿qué? Pues. Si Estados Unidos se cogería las Islas Malvinas, al igual. Es verdad, le dice, ya, yo te defiendo, pero las islas son mías. Esa quedaría lo mismo. Exactamente.
Quieren a lo Solo mismo. sería pasar de una potencia a otra. Tendría que ser todo pacífico y ceder a Argentina más. A No, ver, si quieren la respuesta, me dicen de una vez antes que termine la clase y yo me quedo con todititito los puntos de ustedes y les doy la respuesta. No, con todos los No, puntos, no, pues, abogado. El guito denos. No, 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 no. A ver, pero ya, les voy a dar 5 minutos, 5, para que revisen el primer parcial, ¿ya? Y allí está la solución. 5 minutos, pero revisen, pues. Oye, de verdad los felicito a ustedes. He visto que al menos se han investigado y han defendido con vehemencia sus puntos. Muy bien. Y los que participaron, porque, oh, bien claro, Gamarra, Muilaje, Méndez, y de allí viene poco a poca participación de Escobar, de Segura, González. De ahí las que más han destacado son el resto, ¿no? Por si acaso. Después no estén reclamando nota que califíqueme de nuevo, que yo puse tal cosa, nada. Si ya tienen la idea o alguien ya sabe algo, Yo tengo una propuesta, profesora. a ver, A vamos. ver, según lo que vimos en la clase en el parcial pasado, es verdad que desde uno tiene como 200 millas náuticas de ese territorio que le pertenecen. Pero yo sí recuerdo que se mencionó algo respecto a la Comisión de Límites de Plataforma Continental. Y esta básicamente permite ya que se extienden más allá de las 200 millas y se prueba de que el hecho marino es provocación natural del territorio, ¿no? Al que pertenece. Y según estaba viendo, en el 2016, la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la ONU reconoció que la plataforma continental de Argentina se extiende hasta las 350 millas náuticas. ¿Ya? Y esto incluye las áreas que rodean las Malvinas. Ahora, ¿podríamos con esto lucharlo? Esta sería la respuesta. Bueno, ¿alguien más?
Yo sigo manteniendo que yo creo que podrían firmarse acuerdos de cooperación, como en áreas de Nada, 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 economía, Liu, nada, explotación, no nada. sé, Eh, Yo digo no, yo. yo no otro de, necesito ni acuerdos ni nada. Es mío y punto, dice Gran Bretaña. otro de los medios para Hay solucionar acuerdos económicos. conflictos Tratados libres. es el arbitraje, que El es un arbitraje, ya perdiste tu oportunidad como la canción, porque eso debiste haberlo pedido hace tiempo y ya nada que ver. Igual, en arbitraje ni en mediación hacen caso a los países si no les da la gana. Claro, no cumple. A ver, ¿quién más? Bueno, como va a terminar la clase, el que más se acercó a todo es, y la verdad que ojalá que haya sido por mérito propio, sin andar preguntando, Egas Douglas. Miren, ustedes vieron en el primer parcial que cuando hablamos de plataforma continental, dijimos que la plataforma continental de México, de Argentina, Uruguay y entre otras de otros países, incluyendo la del Ecuador, como demostraron a la CONVEMAR, que es muy extensa, la CONVEMAR les autorizó, o sea que hay jurisprudencia internacional para el Ecuador, que deben de ya mismo recibir la autorización de prolongar su plataforma continental hasta 350 metros, como lo tiene Argentina, México y Uruguay. Al prolongarse la plataforma continental de las islas en manos de Gran Bretaña, se aproxima pues más al mar territorial y a la plataforma continental de Argentina como continente. Entonces, yo veo también que ahí debería haber una salida. Yo digo, a ver, Gran Bretaña, bien, ya estás en las islas, ya me ganaste la guerra, ya las tienes allí, está todo bonito, ya bacán. ¿Sabes qué? Pero mira, ya es verdad, yo acepto perder las islas. Pero yo te voy a proponer algo, a cambio de algo. A ver, ¿qué quieres Argentina? Mira, firmemos un convenio, un acuerdo, un tratado, como tú quieras llamarlo, en donde yo como Argentina te permito las veces que tú quieras, sin que me contamines el agua, entrar a mi mar territorial por pesca, por investigación científica y todo lo demás. Porque estás cerca, estás pegado a mí justamente. ¿Qué más? Estás pegadito. Y no contento con eso, también cuando te dé ganas de explotar y explorar tu plataforma continental en las Islas Malvinas, Gran Bretaña, te permitiré que venga y yo te ayudaré también con todo lo que necesites para poderte dar facilidades y todo. Pero de lo que extraigas de la plataforma continental o del mar territorial, tú me das un 30% o negociemos. Cosa que yo creo que Argentina, del ahogado del sombrero, y recupera de pronto de boca territorio marino y plataforma continental y económicamente le es rentable. O le dice, es la única manera, creo yo, que le pueden enamorar a Gran Bretaña para que ya no sea fregado que ellos vayan y entren como Juan en su casa en las islas. Eso sería una de las salidas. Entonces, Egas, cuando sea el examen, me haces acuerdo para al menos darte la mitad del puntaje, porque no fue exactamente por haber tenido la gran idea de querer solucionar internacional un conflicto entre dos países. ¿Alguna pregunta o alguien tiene alguna objeción? Abogado, Sí, buenas hay unas compañeras tardes. que faltan. A ver, Sí, aún tenemos que intervenir. ¿quiénes? Angélica Muy de la diplomacia de Gran Bretaña. Yo iba a acotar sobre Pero cuando si ya usted terminaron las habla. acotaciones, ya estaban en discusiones. Sí, es que referente a lo que usted habló, me tocaba a mí intervenir en esa parte. Pero no Y lo dijiste oye, cuando tenías que hablar, pues. A ver, ¿qué es lo que tienes que decir? bueno, entonces, en 1982, cuando Argentina lanzó una invasión militar para recuperar las Islas Malvinas ocupadas por el Reino Unido, esta acción en respuesta de Gran Bretaña, de Reino Unido,
fue para autodefenderse, ya que el argentino Leopoldo Galtieri, con el objetivo de reafirmar la soberanía argentina sobre el territorio y Reino Unido, bajo el liderazgo de la primera ministra Margaret Thatcher, respondió enviando una fuerza militar para retomar las islas, lo que llevó a un conflicto armado que duró aproximadamente 10 semanas. La guerra terminó con una derrota en Argentina y la reafirmación del control soberano de los británicos sobre las Islas Malvinas. ¿Qué hizo la ONU en este caso? La ONU condenó la acción militar argentina y promovió una solución pacífica a través de la resolución 502, que instaba al cese del conflicto y al diálogo entre ambas partes. A partir de entonces, la ONU ha mantenido una postura de fomentar las negociaciones para resolver la disputa sin reconocer la soberanía unilateral de ninguno de los países. Bueno, continúo acá, que tenía, bueno, el 3 de enero de 1833 envió, ¿no? Bajo las órdenes del capitán James Oslo, las fuerzas británicas, la reafirmación de la soberanía sobre el archipiélago. Bueno, también tenemos que la postura del Reino Unido sobre las Islas Malvinas se basa centralmente en el derecho de la autodeterminación de los isleños, quienes han votado abruptamente para permanecer como británicos. Y esto lo tenemos en el año 2013 cuando se hizo esa encuesta donde el 98% de los habitantes, ellos se autodenominaban como británicos. Y la población actual, en vista de cómo la comunidad arraigada, que no es implantada, ya que cuando en 1832 llegaron los británicos, los cuales reclamaron un territorio, el cual ellos anteriormente sí habían dejado, también se dijo que habían dejado una placa donde ellos decían que este territorio les seguía perteneciendo. Bueno, no es implantada porque en parte cuando ellos llegaron, ellos solo desplazaron a los militares que se encontraban custodiando de esta forma aquí, pero también se quedaron nativos argentinos y también de otros países. Y lo único que ocurrió en todo en estos siglos, este siglo que ha pasado, es que estas generaciones han ido quedando y formando su cultura y su filosofía. Por eso A ver, perdón un no ratito. sé, claro, Cuando llegamos a esa parte que tú estás diciendo, alumna claro, Morilá, claro. sí, imagínate que yo siempre le digo a mis alumnos, sí es verdad que en esa época habían compartido, pero habían en la isla, haz de cuenta, 3 argentinos, un chileno y 4 gatos. El resto eran de Gran Bretaña, ¿ya? Entonces, siempre yo hacía la misma comparación, porque obviamente en la autodeterminación de los pueblos iban a escoger en gran mayoría, en el 98-99%, ser británicos. Pero continúa, está bien. Claro, ya entonces, ya al ser formada casi 2 siglos de asentamiento, la guerra de 1982 fue claramente una defensa legítima contra esta agresión, ya que ellos ya estaban muchos años allí, o sea, fue como que surgió de la nada a cargo de este presidente, entonces lo único que se realizó fue reafirmar la soberanía y el derecho de los isleños. Y para el Reino Unido, la voluntad democrática de los habitantes es el pilar innegociable de la disputa hasta la actualidad. Bueno, eso es lo que yo tenía que acotar. Muchas gracias, abogado. Y como para que no digas nada después, dime, ¿qué opinas tú de lo que hemos conversado? ¿Tienes alguna opinión? Porque nunca opinaste. Claro, no opiné, pero desde mi postura yo A ver. elegí Gran Bretaña, No, eh, no, pero o o sea, sea, sin ponerme en algún tipo, ya, ni tampoco bueno, que influya lo que he dicho, sino simplemente lo que tú tienes que decir. claro, es que desde mi punto de vista, eh, la parte de Reino Unido y Argentina, yo siempre lo vi en un aspecto de que económicamente iba a ser de gran ayuda para estas islas. Porque si poníamos el caso anterior como el que vimos de Cuba y la parte
de Estados Estados Unidos. Unidos, en cómo ellos se quedaron en su aspecto de que no podían negociar, no podían, ellos se quedaron así, en esa economía, en donde son carentes de muchas cosas en la actualidad. En cambio, si nos damos cuenta, Malvinas no se ha quedado así, sin economía, salud, etcétera. Ellos realmente, hasta la actualidad, están bien organizados por la parte británica. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que en la actualidad, dejando la historia y todas las cosas, Reino Unido sí debería ser quien administra actualmente las islas. Y claro, pueden llegar a un acuerdo porque como cualquier tipo de naciones va a reclamar, en este caso como diríamos Perú y Ecuador, cuando hubo esto de que los peruanos se quedaron con la parte de Ecuador, hubo guerras, etcétera. Bueno, entonces se llegó como que, creo que fue en el gobierno de Sixto Durán, a ver, Sixto Durán Ballén peleó y tuvo la guerra, pero el gobierno que vino después cedió bajo que firmó algo así. Bueno, en este caso se llegó como que a una conclusión de cómo terminan las cosas, qué parte del territorio queda, pero en cambio, si Argentina quiere seguir en esta disputa, yo no le veo lógica ahí. Con los años que han pasado, como ya está posicionado las Islas Malvinas reconocidas a nivel, bueno, mundial, que por vista han sido muy bien administradas por Gran Bretaña. Bueno, eso es lo que quería contar. Muy bien, es tu punto de vista, está bien. ¿Alguien más que tenga algo que decir o Yo. preguntar? Sí, A ver, yo tenía que decir sobre lo que mencionó hace un momento la diplomática Angélica, que Argentina, en la militarización, Argentina denunció la continua presencia militar del Reino Unido en las Islas Malvinas, es decir, esto como una amenaza para la paz y la seguridad en el Atlántico Sur. La existencia de una base militar en un territorio que estaba en disputa y contradice los llamados a la comunidad internacional a evitar acciones unilaterales que obstaculicen una solución pacífica. Aunque esta situación fue criticada en foros multilaterales, incluyendo el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, esto también se basó mucho en los intereses económicos, como antes mencionado, ya que las Malvinas poseen un alto valor estratégico debido a los recursos naturales. Esta puede ser la pesca, tiene zonas ricas. Principalmente lo que es el calamar, explotadas con las licencias otorgadas por el gobierno británico local, asimismo el petróleo y el gas, en la cual existían exploraciones en aguas circundantes con potenciales yacimientos de hidrocarburos y la ubicación geográfica, que era su posición en el Atlántico Sur. Estas de aquí las convierte en un punto clave para la proyección hacia la Antártida y el control de las rutas marítimas internacionales. En cuestión nacional, la causa de las Islas Malvinas representa para Argentina un componente esencial de su política exterior y un símbolo de soberanía e identidad nacional. Desde 1833, cuando el Reino Unido tomó el control del archipiélago, la recuperación del ejercicio pleno de soberanía ha sido una política de Estado sostenida por sucesivos gobiernos democráticos y ampliamente respaldada por la sociedad argentina. bien. ¿Alguien más tiene algo que decir y acotar o preguntar? Yo, Yo, abogado. Y yo. Bueno, quisiera acotar una opinión sobre Gran Bretaña, de lo que hablamos hoy. A ver, Bueno, el conflicto de las Islas Malvinas, esto se trata tanto de un choque entre historia, ya sea poder, y ya que Argentina reclama un territorio por razones históricas y de continuidad territorial, y Reino Unido defiende la soberanía por ejercicio efectivo y también ya sea por el respaldo de la población y la convivencia estratégica. Si los pobladores, tanto ya sea de las Malvinas, ellos también tienen derecho a decidir, ya que son como una comunidad propia, ya sea establecida desde hace muchas generaciones. Pero el principio de autodeterminación no solamente se aplica en todos los casos, tanto como la ONU ha dicho que no siempre es válido cuando hay una disputa de soberanía previa. Pero por eso, el referéndum del 2013 ni el control militar británico cierran el tema de todo, ya que esto sí da la fuerza para la postura británica. Argentina basó su posición en el principio de integridad territorial y en actos de soberanía
previos en el año 1833, ya que esta tiene fundamentos históricos, pero no ha logrado convencer en sí la comunidad internacional, ya que no ha hecho hacer valer, no ha hecho hacer valer el derecho tanto de los hechos concretos en el siglo XXI. Eh, una propuesta de acuerdo, para un acuerdo con el Reino Unido sería compartir la explotación de plataforma continental, ya que estos recursos del mar y avanzar en esta, como quien dice, en la cooperación es una vía estratégica y también moderna. A ver, ¿alguien más? Yo, de acuerdo a lo que dijo la contraparte sobre el principio utis possidetis juris, en el caso de Bien. las Islas Malvinas no se acepta porque se considera que este principio se aplica principalmente a disputas entre estados recién independizados, como ocurrió en América Latina durante el siglo XIX. En cambio, el Reino Unido sostiene que este conflicto no involucra a dos estados descolonizados, sino un reclamo argentino sobre un territorio que, según Gran Bretaña, es un territorio no autónomo pendiente de descolonización bajo la autoridad británica. Además, el Reino Unido argumenta que posee un título de soberanía válido y basado en la ocupación efectiva y continua desde 1833, lo que se conoce en el derecho internacional como el principio effective control. Es decir, desde su ocupación ha ejercido la forma constante y pacífica de la administración de las islas, consolidando así su soberanía con el tiempo, y por otro lado, defiende el derecho de autodeterminación de los habitantes de las Malvinas, quienes se identifican, desde el 98.8 se identifican como británicos y han expresado en varias ocasiones su deseo a seguir siendo parte de este territorio. Muy bien. Ok. Con lo cual termina la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente con la Guerra del Pacífico entre Bolivia, Chile y Perú. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Buen día, doctor.